¿Qué tal, estimados estudiantes del primer año A y B de secundaria? Tengan todos ustedes muy buenos días. En esta oportunidad lo que vamos a hacer ya es tocar un tema nuevo que naturalmente sigue a continuación del tema de ángulos, porque tú sabes que en todo este bimestre lo que hemos estado tratando es ángulos, medida de un ángulo. La clase anterior fue bisectriz de un ángulo y el día de hoy vamos a tocar el tema de la clasificación. Si bien es cierto, una vez que ya hemos aprendido qué cosa es un ángulo, cómo lo vamos a medir, qué cosa es una bisectriz, que es como una característica específica que tienen los ángulos, que se le puede trazar un ángulo, ahora lo que vamos a hacer es ver cómo es la clasificación, cómo se clasifican los ángulos, y para ello vamos a tener en cuenta tres cositas. Los ángulos van a clasificarse según su medida, según la posición de sus lados y según la suma de sus medidas, o sea, de tres maneras: según su medida, según la posición de sus lados y según la suma de sus medidas. En el primer caso, yo te lo he puesto acá, número 1 en romano. ¿Cómo clasifica un ángulo? Según su medida. Bueno, tenemos al ángulo agudo en primer lugar. ¿Qué cosa será un ángulo agudo? Un ángulo agudo es aquel ángulo que mide más de 0 grados, pero menos que 90 grados. Entonces no llega al 90 grados, es un angulito que está midiendo menos de 90 grados, pero tampoco mide 0. Entonces, si nosotros acá calculamos con el transportador, porque tú ya sabes medir, vamos a calcular que se va a encontrar en este rango. Eso vendría a ser un ángulo agudo. Mayor a 0 y menor a 90. Ángulo recto. ¿Qué cosa será un ángulo recto? Un ángulo recto es aquel ángulo que mide exclusivamente 90 grados. Eso se llama un ángulo recto. Y en este caso también lo podemos representar como un cuadradito en el medio de esos dos rayos. Tenemos acá este cuadradito, el cual ya no necesito ponerle alfa, sino basta que vea un cuadradito ahí. Ya sé que es ángulo recto y ya sé que eso mide 90 grados. Ángulo obtuso. El ángulo obtuso va a ser un angulito, si tú sabes que así es agudo. Si mira el plumón negro, si esto va avanzando, esto sería un ángulo recto. ¿Cuándo será un ángulo obtuso? El ángulo obtuso es aquel angulito que mide más de 90 grados, pero menor a 180 grados. Entonces mide, acá está 90, mide más de 90, pero menos que 180. Es mayor a 90 grados, pero es menor que 180 grados. Listo. Hasta ahí la variación, agudo, recto, obtuso. De ahí viene una parte también muy interesante, que es el ángulo llano, o también llamado el ángulo rectilíneo. El ángulo llano es el angulito, por ejemplo, si tenía así mi ángulo agudo, recto, obtuso y llano. Su medida es 180 grados. Alfa vale 180 grados, como la mitad de una vuelta. Y justo acá viene el ángulo de una vuelta. Tú sabes que el ángulo de una vuelta, por ejemplo, si esto tenemos así, agudo, recto, obtuso, llano y ¿cuándo será el ángulo de una vuelta? Si acá ya llegó a llano. Ya. Sigues bajando hasta que regreses al inicial. Entonces ha dado toda una vuelta. Y toda esa vuelta es el doble del ángulo llano, que vendría a ser 360 grados. El ángulo de una vuelta mide 360 grados. Y por último tenemos al ángulo nulo, o también llamado el ángulo perigonio, que es un ángulo que mide 0 grados. Es decir, tenemos acá un rayo y el otro rayo está sobre él. No avanza, por lo tanto no hay medida, no puedo medir con el transportador, por lo tanto la medida del ángulo AOB va a ser igual a 0. Ese es el ángulo nulo, ¿no? El mismo nombre lo dice. Listo, ya tenemos
la clasificación de los ángulos según su medida. Vamos ahora a clasificarlos según la posición de sus lados.